Los voy a invitar que abran su Biblia en Lucas 18. Vamos a estar estudiando Lucas 18. Y si hay algún hermano en este momento trabajando, los saludamos ahí en su trabajo. Si alguien va manejando, que Dios te bendiga. Donde tú vayas manejando, si vas para tu casa, si estás en tu trabajo, que Dios bendiga tus horas laborales. Vamos a estar hablando un tema muy importante en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y dice la Biblia en Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero oiga esta pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando yo leía el versículo 8 y leía y miraba esta pregunta que hacía Jesús: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe, querido hermano, querido amigo, que yo no lo entendía? ¿Por qué razón no lo entendía? Porque la iglesia de Cristo pasa por diferentes etapas. Y esa etapa que nosotros pasamos, hay muchas etapas de bendición, muchas etapas de prueba que muchas veces pasamos. La iglesia de Cristo ha pasado un avivamiento, hermano, poderoso. Los líderes, el Señor les ha dado, hermanos, de probar el poder de lo que está escrito en la Biblia. Hemos podido ver milagros. Yo sé, querido hermano, que muchos de los oyentes que están en este momento escuchando, o los que van a escuchar este audio a través de YouTube, algún día tú has recibido un milagro. Tú viste algún día un milagro en tu vida. Supiste que Dios había obrado un milagro en tu vida. Hemos podido saborear esas presencias divinas de Dios, donde hemos danzado como corderitos de la manada, hemos danzado en la iglesia, hermanos, en la presencia de Dios. Muchos de los oyentes han orado por personas y han visto milagros. Hemos visto milagros, y cuando hemos leído la Biblia, cómo los discípulos oraban, cómo cuando Jesús predicaba se convertían multitudes. Hemos podido leer la Biblia, cómo se multiplicaban los peces. Y yo me he preguntado, me he hecho esta pregunta: ¿cómo sería? ¿Sería que el barril, hoy había en mi imaginación, aquellos poquitos peces se multiplicaban y ellos miraban cómo los peces se multiplicaban, o solo sacaban del canasto y no se acababan? Pero ¿de qué manera los discípulos mirarían los milagros? Cuando la iglesia de Cristo mira estos milagros, hermanos, cuando nosotros saboreamos la presencia de Dios y estamos victoriosos, tal vez podemos tener pruebas, hermano, como yo recuerdo en una ocasión, saliendo de mi hogar a orar por personas al hospital, miraba los milagros, cómo Dios sanaba a las personas en los hospitales. Y a veces regresaba a mi casa y tal vez yo tenía dificultades, tal vez tenía un hijo enfermo. Pero yo venía de ver lo poderoso de Dios y podía entender ese equilibrio que vivimos la iglesia de Cristo.
Entonces, cuando nosotros miramos lo poderoso que es la palabra del Señor, lo grande, la misericordia de Dios, y leemos este versículo, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Yo me ponía a pensar, ¿por qué? ¿Por qué preguntará de esa manera? Pero hoy con la etapa que hemos pasado, hermanos, con esta etapa que la iglesia de Cristo ha pasado, donde la iglesia, hermanos, por la situación del coronavirus, la iglesia se cerró. Recuerdo la primera semana que se cerró, me paraba en esta ventana, este es mi cuarto de estudio, y me paraba yo en esta ventana y no sabía qué hacer. Estábamos tan acostumbrados a estar activos todo el tiempo predicando en las células, todo el tiempo activo en la iglesia, todo el tiempo caminando, hermanos, en lo que es, hermanos, la viña del Señor, trabajando en la viña del Señor y en nuestro trabajo secular. Pero de repente aquí parado en esta ventana viendo hacia la calle, no sabía qué hacer. ¿Y hoy qué hacemos? La iglesia cerrada. ¿A dónde predicamos? ¿Cómo predicamos? Y de repente detenidos, viendo mucha gente enferma, mucha gente que enfermó, familiares murieron. Y cuando familiares mueren y cuando tú te enfermas y comienzas a ver y comienzas a orar y oras y nada sucede. Y cuando toca vivir en carne propia las situaciones difíciles del ambiente que hay. Entonces ahí podemos comprender qué está sucediendo, podemos orar. Hay muchas personas que perdieron seres queridos y lloraron, y ellos oraron con fe y no sucedió nada. Entonces cuando en los ambientes, hermanos, cuando Jesús hablaba y daba esta parábola sobre la viuda, ¿por qué no ponía un ejemplo? El gran discípulo, guerrero, pescador de hombres. No, pone una viuda como ejemplo. ¿Qué era una viuda? Una viuda era una mujer indefensa, vulnerable, que no tenía familia que la apoyara. Solo su justicia y su propia perseverancia. Oiga bien, la perseverancia de ella en la oración le podía hacer justicia. Imagínense ustedes, si usted mira esta parábola, ¿por qué una viuda? Y habla de un juez injusto, que aquella viuda llega y comienza a insistir, a pedirle que le haga justicia. Dijo el juez, yo no creo ni tengo temor a Dios ni a los hombres. O sea que era una persona que no temía sus autoridades, si tenía autoridades, y no temía lo que dijeran las demás personas. Tampoco tenía temor de Dios, de hacer lo bueno para que Dios le diera bendición, o de hacer lo malo para que fuera él también a tener que entregar cuentas a Dios. No temía a Dios, pero por la persistencia dijo, esta viuda me va a hacer molestia, mejor le hago justicia. Y dice la Biblia, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que aquellos que insisten en la oración, que aquellos que no dejan de orar, ellos van a encontrar lo que buscan cuando están pidiendo algo a Dios, porque Dios no es injusto como aquel juez. Eso nos enseña las Escrituras. Pero ¿de qué nos habla? Que cuando venga el Hijo del Hombre, dice la Biblia, hallará fe en la tierra. Quiere decir que habrá necesidades, pero la gente no perseverará en la oración. Pero aún que hayan dificultades, dice que Dios va a ser justo para contestar si nosotros insistimos y perseveramos en la oración. Pero cuando sucede esta situación que acabamos de vivir, oiga bien, yo soy una persona que escucho, a mí me gusta escucho a las personas. Y personas dicen, sí, hermano Eduardo, sí, yo sé que si yo oro Dios puede hacer un milagro. Pero cuando es la voluntad de Dios que pase, nada puede detener la voluntad de Dios. Oiga bien, ¿es bíblico eso? Sí, es bíblico, porque Dios es soberano. ¿Es bíblico que la gente piense así? Claro que sí es bíblico, pero también es falta de fe. A mí este versículo me bendice tanto. Oye bien lo que dice. La fe de los discípulos le he puesto como título. Dice, un día subía Pedro y Juan
Póngale el hermano Sergio y el hermano Giovanni que están aquí en la célula. Un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamado La Hermosa. Había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió limosna, pero Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó los ojos, su mirada en ellos, esperando recibir algo. No tengo oro ni plata, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, dijo Pedro. ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía fe. ¿Qué tenía Pedro? Pedro sabía que podía obrar un milagro el Señor Jesús cuando él oraba. Pedro dijo: pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó al instante. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza de un salto y se puso de pie. Y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Dios obra milagros. ¿Qué dice la Biblia? Por eso yo siempre le digo a los hermanos, este va a ser un tiempo donde Dios va a obrar milagros. Y yo creo que a veces se pregunta, ¿y el hermano Eduardo le habrá dicho algo el Señor que está diciendo que Dios va a obrar milagros? Lo leo en la Biblia. Ahí lo leo. Lo leo en la Biblia. Y como lo que dice la Biblia, hermanos, es cierto y verdadero, porque es la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos, cuando Jesús caminó por esta tierra, caminaba y predicaba el evangelio y oraba por los enfermos, por los endemoniados, por los paralíticos, por los lisiados, y eran sanados. Eso dice la Biblia. Y dice la Biblia que nosotros haremos cosas más grandes de las que Él hizo. Oye bien, así dice la Biblia. Dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayor, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, dice la Biblia. Lo que pidan en mi nombre. Pero ¿qué sucede? Porque hay tantas personas en este momento que han perdido la fe. Porque en el tiempo al que Jesús se refería, era la segunda venida de Jesús. Que en ese tiempo iba a haber un declive espiritual. ¿Qué dice Mateo 24? Dice Mateo 24 del 10 al 14. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Oye bien, qué interesante. ¿Has oído tú que muchos se han apartado de la fe? Yo creo que sí. Hay estadísticas de muchos guerreros, predicadores, hermanos en Cristo, buen equipo, se han apartado de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Oiga, qué tremendo. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Quiere decir que vivimos un tiempo cercano a la venida de nuestro Señor Jesús. Un tiempo donde la fe de muchos se ha enfriado. Un tiempo donde hay personas que ya piensan más que Dios no hace milagros y han dejado de orar. Mucha iglesia, y cuando digo iglesia, hablo de aquellos hombres y mujeres de fe que han estado al frente orando por los enfermos, creyendo en los milagros, pero han dejado de creer en los milagros. Oye, qué tremendo es esto. Lo que tú sientes en los ambientes, lo que tú sientes cuando vas a orar y vas a poner mano, y sientes que Dios no va a obrar un milagro porque has visto tanta situación difícil en este tiempo, déjame decirte que es el ambiente exterior. Es el ambiente exterior que se mueve en los aires espirituales. Pero ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Acaso es porque Dios, hermanos, no está tan pendiente de nosotros que la tierra, el mundo donde vivimos está
esta situación tan difícil? No. Dice la Biblia que es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Lo que sucede es necesario. Ahora bien, lo interesante de Mateo 24, lo que acabo de leer, es esto. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Wow, qué pregunta. Un tiempo con un declive espiritual, donde Jesús dijo que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Un tiempo con una pregunta de una situación difícil, falta de fe. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Mateo 24? Este evangelio se predicará en todo el mundo. ¿Quiénes serán entonces esos hombres y esas mujeres que han seguido predicando el evangelio? ¿Quiénes son? Mire qué tremendo esto. Elías le dijo al Señor, Señor, solo yo he quedado. Oye bien, qué tremendo, Elías. Solo yo he quedado, dijo Elías. ¿No te has sentido tú así en este momento? Wow, Señor, mira, de la célula solo yo he quedado, Señor. Hasta el líder se fue, Señor. Señor, solo yo he quedado. ¿Hay algún Elías aquí que piense que solo él ha quedado? Señor, los de la zona ya no están, Señor. Solo yo he quedado. Y el Señor le dijo, Elías, o cómo le diría. Permítame, Sergito, es que a Sergio tengo aquí cerca, hermano. ¿Cómo le diría? Minor. Yo tengo 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. ¡Wow! Yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas al mundo. Señor, solo yo he quedado. Todos prefieren andar por otro lado, Señor, que seguir cumpliendo la misión que tú les has encargado. Elías, tengo 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. ¿Quiénes eran esos 7,000? Esos 7,000 se le llama remanente. Te invito a que vayas a Romanos 11. Oye bien lo que es remanente. Gloria a Dios por el remanente. Si tú eres remanente, gloria a Dios por ti. Porque el remanente no es porque tú seas un campeón. El remanente que está parado de pie es por misericordia y por gracia. Si tú estás parado, no es porque tú eres campeón o campeona. Es por gracia que estás de pie. Porque el remanente está de pie por gracia y ha sido escogido por gracia. Y hay que darle gracias a Dios porque eso no viene de tus propias fuerzas. Eso viene de misericordia. Y si estamos aún de pie es por pura misericordia. Oye bien lo que es remanente, la definición. El significado bíblico de remanente quiere decir lo que queda. Este término, según el Antiguo Testamento, hace referencia a que cuando se habla de las futuras bendiciones de Israel, solo quedarán unos cuantos que serían los que quedarían después de las calamidades que debía de pasar por su infidelidad. Israel pasaba calamidades por infiel, pero Dios guardaba, como en el tiempo de Elías, guardó 7,000 que no habían doblado su rodilla ante los Baales. Así es el remanente, lo que queda. Mira, hubo remanente en la Biblia. Después de los cautiverios, ese remanente, pero ese remanente venía de sufrir, hermano. Ese remanente venía de pasar tiempos difíciles. Y es en los tiempos difíciles es donde la fe se agota. Donde el hombre le cuesta hasta orar por sí mismo, no digamos por el compañero. No digamos convertirse en un intercesor. En esos tiempos difíciles que Israel regresaba de los cautiverios, oye bien, el remanente era lo que quedaba. Pero con ese remanente el Señor continuaba, hermanos, haciendo la obra en esta tierra. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, se enfocaba todo en Israel.
En este tiempo el remanente que está, hermano, de pie y que va a predicar hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, va a estar de pie también por gracia, pero va a pasar situaciones difíciles. Pero este remanente necesita tener la fe que tuvo la viuda. Y ese es el llamado que el Señor te está haciendo, que tú perseveres en la oración como la viuda. Y no te pone el ejemplo de un David guerrero con la onda, que tú puedes decir, pero ¿cómo me voy a comparar a ese guerrero? Sino que te pone la fe de una viuda. Tal vez en este momento hay alguna viuda. Tal vez en este momento esté escuchando alguna mujer sola, que no tenga familia, que se sienta abandonada. Entonces el Señor te está diciendo, así como a esta viuda, ese juez injusto le escuchó, yo que soy justo te voy a escuchar. Pero tienes que insistir y tienes que ser insistente en la fe. En este tiempo es necesario, hermanos, la insistencia de la viuda. Y eso debemos de recordarlo. Oye bien lo que dice Romanos 11:2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué nos dice la Escritura? Que en este tiempo hay un remanente. Hermano, si tú estás pensando que solo tú has quedado, déjame decirte, Elías, que Dios tiene un remanente fiel que está orando y está perseverando y está de pie y tal vez está encuevado. Hermano Eduardo, ¿por qué dice que está encuevado? Porque Elías estaba, hermanos, en una cueva, escondido, en depresión, deprimido, asustado, renegando, pensando que solo él había quedado. Tal vez tú estás encuevado en este momento en tus pensamientos, estás en una burbuja, en una cueva, sintiéndote que te cuesta orar, sintiéndote que solo tú has quedado. Pero el Señor te dice: sal de la cueva, Elías, sal de la cueva, párate, que eres un atalaya, párate, que eres un profeta, párate en la brecha, porque a ti te he mandado a que cumplas una misión. Tú que tienes un llamado del Señor, déjame decirte que no hay lugar más original en el que puedas estar que es predicando la palabra del Señor. ¿Sabes qué lugar es el lugar donde un pez debe de estar? Es en el agua. En el agua él va, nice. Así es el predicador. En el tiempo de la predicación, ahí es donde debe de estar. Ese es el lugar original al cual te han llamado, remanente, a que prediques la palabra del Señor, a que seas bendición a donde te lleven. Ayer le decía a una persona: no importa dónde llegues, pero donde llegues tú eres una bendición. Querida viuda, querido viudo, oye bien, con mucho respeto, tú que te sientes que estás solo, sola, déjame decirte que en el lugar donde llegues tú tienes que llevar bendición. Donde tú te pares, te debes de recordar que tú eres luz y tú vas a alumbrar donde tú llegues. Que por medio de ti serán bendecidos las familias de la tierra. Debes de recordar eso, que tú eres bendición, que tú eres hijo de Abraham, que tú eres un hombre, una mujer de fe. Debes de recordar que tú eres luz y alumbras y no debes de estar encuevado, no debes de estar escondido. Debes de salir para alumbrar. Déjame decirte que sí, ha sido un tiempo difícil, pero debes de pararte con fe y seguir orando, poner manos sobre los enfermos. No debes de dejar de poner manos sobre los enfermos y de declarar sanidad por aquellas personas que están enfermos. Debes de poner manos sobre tu hogar con fe, hermano. ¿Qué es eso de poner manos sobre la casa? Yo lo hago.
Cuando todos se duermen, hermanos, y a veces yo siento presiones raras, hermanos, me paro y unjo la casa y declaro la sangre de Jesucristo sobre mi hogar. ¿Por qué razón? Porque creo en el poder que hay en la oración. Porque creo en el nombre de Jesús, que cuando nosotros estamos tal vez aquí en este lugar ahorita, también estamos sentados en lugares celestiales, como dice la Biblia. Hay momentos en el cual tú te elevas espiritualmente, elevado juntamente con Cristo, y tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¡Wow! ¡Qué lindo es eso! Eso se cree por fe. Eso se cree por fe. ¿Qué es fe? ¿Qué dice Hebreos 11 acerca de la fe? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ello fueron aprobados los antiguos. ¿Has sido aprobado tú? Que no eres tan antiguo. ¿Has sido aprobado tú? Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Aleluya, si tienes la Biblia ahí, esa es la palabra de Dios. El universo ha sido creado por la palabra de Dios y por la fe lo creemos. ¿Qué más dice la Biblia? De modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¡Wow! Esa es fe. ¿Tienes fe, querido hermano? ¿Tienes aún fe? ¿O sientes que has decaído en la fe? Lo dice la Biblia, este tiempo. Pero debes, hermano, de sacudirte, pararte y creer que tú eres un remanente escogido por gracia. Hermano, yo he hecho tantas cosas por gracia, hermano. No por tus obras, no por tu capacidad. Es por gracia. Es por gracia. Hemos sido escogidos. Y hoy el llamado es este. Ese es el llamado. ¿Cuál es el llamado que el Señor te hace? En que nosotros vivamos, hermano, un tiempo que necesitamos la perseverancia que demostró la viuda. Tú necesitas tener la perseverancia que demostró la viuda. Pararte en oración. Orar por los enfermos. ¿Has pasado un momento difícil? Sí. Todos lo pasamos. Hermano, es que tiempos difíciles. Pero el remanente, hermano, aún en los tiempos difíciles, tiene bandera de parte de Dios para caminar en lugares donde nadie puede caminar. El remanente puede cruzar desiertos. El remanente puede cruzar esos lugares arenosos donde se te hunden los pies y es difícil caminar. El remanente puede caminar en el valle de la sombra de muerte. Puede caminar y ningún mal te va a alcanzar. El remanente tiene la capacidad de resistir el calor, el frío espiritual. El remanente tiene la capacidad de perseverar. Ese es el remanente. ¿Eres tú remanente? Tienes capacidad de hacerlo. Si miras que muchos han doblado su rodilla ante los baales de este tiempo, tú eres remanente. Cuídate de no doblar las rodillas ante el mundo. Cuídate de perseverar en la iglesia. Cuídate. ¿Acaso pueden haber personas que estuvieron con nosotros y haber doblado sus rodillas ante Baal? Lo hay. Y si tú estás parado, es por gracia. Y ora por ellos. Y no te sientas superior a aquellos. Y miremos que nosotros, hermanos, pidamos misericordia a Dios. Predicaba el pastor y él decía que él oraba al Señor y le decía: Señor, ayúdame para no perder mi salvación. Y él decía: yo soy de los que creen que la salvación no se pierde y que hemos sido escogidos por la eternidad. El Señor nos escogió. Pero cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, hermanos, tantas personas que han retrocedido. ¡Wow, hermano! Digámosle al Señor: guárdanos de caer, Señor. Ayúdanos, no nos sintamos campeones. Hermano, digámosle al Señor, creamos claramente que sí. Que el Señor, hermanos, nos dio la salvación y ni lo alto ni lo bajo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero procuremos estar agarrados de la mano del Señor. Perseverando, hermano, como remanente. Y el llamado es este. Hermanos, continuemos creyendo en los milagros. Continúa creyendo en los milagros. Jesús caminó por esta tierra haciendo milagros. Los discípulos hicieron milagros. Por la fe de estos, dijo. Por la fe de ellos, les dijo a los 4 amigos. Hermano, que tú eres intercesor, por la fe tuya van a ser sanados muchas personas. ¿Crees esto? ¡Wow! Haremos mayores cosas.
Así dice la Biblia. Hoy te invito a que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos y clames al Señor. Vamos a orar y dile al Señor: Señor Jesús, yo te pido que aumentes mi fe. Como tú oraste por Pedro y pediste por Pedro para que su fe no faltase, Señor, intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Señor, la fe es un don tuyo. Señor, lléname de fe. Señor, lléname de fe para poder perseverar, para poder orar, Señor, por mí mismo, para poder orar por mi vecino, para poder orar, Señor, por las personas necesitadas, Señor, para poder ver milagros. Yo creo en los milagros. ¿Tú crees en los milagros, hermanos? Yo creo en los milagros. Yo he visto milagros. Yo he visto cómo Dios ha sanado a personas, cómo ha liberado a personas. Yo he visto esos milagros. Yo sé que tú también los has visto. Aquí hay muchas personas que han visto milagros y han visto cómo Dios ha obrado. Y hoy, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué tu fe, hermano, ha decaído? Debes de pararte nuevamente y retomar autoridad. Hoy retomo autoridad en el nombre de Jesús. Y donde me pare voy a orar y voy a creer que el Señor va a hacer milagros. Hermanos, Noé fue remanente. Oye bien, Noé fue un remanente. ¿Eres tú un remanente? Sé un remanente como Noé. Dice la Biblia: por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no veía. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Oye, qué tremendo esto. Construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, que tu casa sea un arca, donde la cobertura de la sangre de Jesucristo cubre tu hogar y tu familia va a ser salva en el nombre de Jesús. Pero debes de ser un hombre de fe, una mujer de fe. No pierdas la fe para orar. No pierdas la fe para orar por ti mismo y orar por las personas. Sigue creyendo que Dios obra milagros y Él es el mismo de ayer y de hoy y de por todos los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Señor Jesús, yo te pido por cada oyente, por los que escuchan, Señor, en esta célula, por los que escucharán este audio, Señor, por la internet, Señor, por YouTube. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que agregues fe a cada uno de ellos. Señor, que tú intercedas por nosotros como intercediste por Pedro, Señor, para que la fe no falte, Señor, en los momentos difíciles. Ahora agrega fe, Señor, para seguir haciendo la obra. Agrega fe, Señor, para seguir predicando el evangelio y que las personas, Señor, se vayan añadiendo y sean salvas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo en milagros, yo creo en los milagros, yo creo que Jesús es Dios y sigue obrando. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Una fuente